Bueno, continuamos con esta segunda parte de la introducción a la anatomía del sistema nervioso. Y una de las claves para entender cuál es la disposición que tiene el sistema nervioso, la disposición anatómica que tiene el sistema nervioso en el animal adulto, es entender su embriología. Algo que también van a estudiar más adelante en otra materia, más detalladamente, pero vamos a ver eh, por lo menos los pasos esenciales de la embriología del sistema nervioso, que como les digo nos va a permitir después tener una noción más clara de por qué las cosas, por qué los órganos que conforman el sistema nervioso se disponen de la forma que lo hacen en el adulto. Los animales que nosotros estudiamos, los mamíferos domésticos, son vertebrados y los vertebrados pertenecen a un grupo biológico más grande, que es el de los cordados. Los cordados son aquellos animales que durante una fase de su desarrollo embrionario presentan una estructura de sostén en la parte dorsal del cuerpo que se llama cuerda dorsal o notocorda. ¿Sí? Lo que estoy señalando acá con la flecha. Este esquema que estamos viendo es el esquema de un cordado simple, ¿sí? Es un cordado de los primeros que aparecieron en la historia evolutiva de la Tierra, un anfioxos y un animalito marino muy sencillo comparado con los animales que estudiamos nosotros. ¿Sí? En los cordados, el sistema nervioso se desarrolla por dorsal, de esta cuerda dorsal o notocorda, acá está de color amarillo, y en los cordados pueden ocurrir dos cosas. Hay cordados que durante su vida adulta mantienen esta estructura embrionaria, la notocorda, durante toda su vida, y en otros la notocorda desaparece y se transforma alrededor del sistema nervioso que está ubicado por dorsal en otra cosa que es la columna vertebral. Cuando pasa eso, estamos en presencia de los vertebrados, el grupo al que pertenecen los mamíferos que nosotros estudiamos. ¿Sí? La notocorda aparece en fases muy tempranas del desarrollo embrionario y el sistema nervioso también se forma en fases muy tempranas del desarrollo embrionario. Unos pocos días después de que se produce la fecundación, la capa más externa del embrión, que recibe el nombre de ectodermo, a esta altura el embrión está formado por tres capas de tejido que se llaman ectodermo, la más externa, mesodermo, la capa media, y endodermo, la capa interna. En forma muy genérica podríamos decir que el ectodermo, la capa externa, es la que va a dar lugar al sistema nervioso y también a los estratos más superficiales de la piel. El mesodermo en general da lugar a todos los tejidos conectivos, como por ejemplo el hueso, el músculo y otros tipos de tejido conectivo, y el endodermo va a dar lugar fundamentalmente a estructuras viscerales. Bueno, la capa más externa del embrión, durante las primeras fases del desarrollo embrionario de un mamífero, enseguida van a sufrir una modificación que está dada o está inducida por la notocorda, y parte del ectodermo se va a diferenciar en lo que después va a ser el sistema nervioso. De modo tal que en este esquema tenemos representada solamente la notocorda, la cuerda dorsal y la capa más externa del embrión, que es el ectodermo, ¿sí? De modo tal entonces que desde estadios de muy tempranos del desarrollo embrionario, la notocorda va a enviarle señales de distinto tipo, ya van a estudiar después en embriología, al ectodermo que tiene inmediatamente por encima, y una parte del ectodermo se va a diferenciar y va a constituir lo que se llama la placa neural. ¿Sí? A medida que las células de la placa neural se van reproduciendo, la placa neural se va hundiendo y en primer término forma una estructura que recibe el nombre de surco neural, ¿sí? Cuyos dos extremos, que todavía no están cerrados, ¿sí? Son los pliegues neurales. ¿Sí? Surco neural y pliegues neurales. A medida que el desarrollo va avanzando, el surco neural va creciendo y termina por último uniéndose dorsalmente, de forma tal que cuando termina todo el proceso se forma un tubo, que es el tubo neural, y el ectodermo se vuelve a cerrar por encima de este tubo neural. Algunas de las células que estaban en los pliegues neurales, en este punto, se van a separar del tubo neural y van a quedar dorsalmente y lateralmente al tubo neural, dispersas, formando lo que se conoce como crestas neurales.
¿sí? Es decir que en su desarrollo más temprano el sistema nervioso es un tubo que está abierto tanto por su extremo rostral como por su extremo caudal, y esta estructura tubular es algo que tenemos que recordar porque es lo que nos explica por qué el sistema nervioso, aún en el adulto, sigue siendo fundamentalmente una estructura hueca, es decir, una estructura que tiene cavidades en su interior. Después vamos a ver cuáles son esas cavidades. También es interesante recordar que el sistema nervioso se forma del ectodermo, que es la misma capa del embrión que después forma los estratos más superficiales de la piel, porque si bien las neuronas después en el adulto son células muy diferenciadas, tanto que no se pueden dividir, eso es una característica que tienen las neuronas, a diferencia de otras células, no tienen capacidad de hacer mitosis y dividirse, sin embargo siguen manteniendo mucha afinidad con las células epiteliales, sobre todo afinidad molecular. Y esto explica por qué muchas enfermedades que afectan al sistema nervioso también dan signos cutáneos, ¿sí? Por ejemplo, los virus herpes, que son virus característicamente del tejido nervioso, cualquiera que ha tenido un herpes labial, ¿sí? Lo sabe. Es una enfermedad que también da lesiones cutáneas, y esto es porque el virus reconoce que las células epiteliales, las células de la capa más superficial de la piel, son similares en cuanto a ciertas estructuras moleculares con las neuronas porque tuvieron el mismo origen. Si lo pasamos a los animales domésticos, un ejemplo clásico es el moquillo, ¿sí? El moquillo es un virus que da un montón, da una enfermedad o sea, el virus del moquillo da una enfermedad que tiene un montón de formas, una de ellas afecta al sistema nervioso y otra afecta a las células de la piel, por lo tanto el moquillo tiene síntomas neurológicos y tiene también síntomas cutáneos, entre otros. Esta es la importancia que recordemos cuál es el origen embriológico del sistema nervioso. Acá estamos viendo lo mismo, pero en un esquema más simplificado, como si hubiéramos hecho un corte del embrión de frente, ¿sí? Es decir, un corte transversal. En la parte más superficial tenemos el ectodermo, la notocorda, que es una estructura de formación muy temprana. A los costados de la notocorda está la otra capa del embrión, la media, que es el mesodermo. Acá la capa más interna, el endodermo, no se representó. La notocorda va a influenciar al ectodermo que tiene por encima para que se diferencie primero en una placa neural y después en un surco neural, cuyos extremos son las crestas, los pliegues neurales, perdón. ¿Sí? Y por último, se va a cerrar el surco neural formando un tubo, que es el tubo neural, que deja a la notocorda inmediatamente por ventral de él, y las células que originalmente estaban en los pliegues neurales van a quedar dispersas a uno y otro lado del tubo neural, constituyendo las crestas neurales. Y el futuro sistema nervioso es un tubo que está abierto tanto por su extremo rostral como por su extremo caudal. La notocorda, o alrededor de ella, mejor dicho, después se va a desarrollar la columna vertebral. Si recuerdan, cuando estudiamos las articulaciones intervertebrales, les dijimos que en las articulaciones intercentrales, el núcleo pulposo de los discos intervertebrales era un vestigio de una estructura embriológica, justamente la notocorda. En ese momento seguramente no le sonó nada importante y ya se lo habían olvidado, pero bueno, lo que queda en el adulto de esta cuerda dorsal o notocorda es justamente el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, porque la vértebra se va a desarrollar alrededor de ella a partir del mesodermo, que es la capa media del embrión. Acá estamos viendo un esquema de cómo se vería esto si hiciéramos cortes histológicos del embrión. Acá tenemos el estadio de surco neural con los pliegues neurales en los extremos. Todo esto corresponde al ectodermo, la notocorda con el mesodermo, ¿sí? Y acá sí está representada la tercera y última capa del embrión trilaminar, que es el endodermo. Un estadio más avanzado donde ya prácticamente se formó la totalidad del tubo neural. Acá estamos en el estadio de surco neural, perdón, me fui de diapositiva. Y por último, el cierre o sea, el hundimiento total del tubo neural por encima de la notocorda, con el ectodermo que se vuelve a unir por encima del tubo neural, las células de los pliegues neurales que formaron acá al costadito las crestas neurales, y después el mesodermo y el endodermo. Esto es un esquema. Acá estamos viendo un corte histológico real, ¿sí? El ectodermo, el tubo neural, la notocorda, el mesodermo,
que después va a originar, entre otras cosas, las vértebras alrededor de la notocorda, y la capa más interna del embrión, que es el endodermo, ¿sí? Y acá estamos viendo una microfotografía electrónica donde vemos el estadio de surco neural, ¿sí? Este es el surco neural, este es el ectodermo, ¿sí? Y recordemos que las células de acá, de los extremos de los pliegues neurales, son las que después se van a liberar y van a formar las crestas neurales a ambos lados del tubo neural. Bueno, una vez que el tubo neural se forma, prontamente ocurre que tanto su extremo rostral como su extremo caudal se van a cerrar y esa estructura que era un tubo va a quedar completamente cerrada por rostral y por caudal con una cavidad en su interior. Y lo próximo que ocurre durante el desarrollo embriológico es que el extremo más craneal del tubo neural, el que después se va a corresponder con la cabeza del embrión, va a sufrir 3 dilataciones, ¿sí? Que reciben el nombre de vesículas, y en este estadio en el que el tubo neural sufre estas 3 dilataciones, a este estadio lo llamamos estadio de 3 vesículas. El resto del tubo neural no se dilata y queda todo él aproximadamente del mismo diámetro. Estas 3 vesículas se llaman vesículas encefálicas porque van a dar lugar a lo que después van a ser los distintos órganos del encéfalo, es decir, los que están encerrados en la cavidad craneana. La más craneal de todas recibe el nombre de prosencéfalo, la del medio recibe el nombre de mesencéfalo y la más caudal recibe el nombre de rombencéfalo. Pasado este estadio de 3 vesículas, vuelven a ocurrir dilataciones, de modo tal que tanto el prosencéfalo como el rombencéfalo, la primera y la tercera vesícula, a su vez van a dilatarse cada uno de ellos en otras 2, ¿sí? De modo tal que el prosencéfalo va a quedar dividido en 2 vesículas, ¿sí? Esta es una y esta es otra. El mesencéfalo no se dilata y el rombencéfalo nuevamente da lugar a otras 2 dilataciones o vesículas. Y el resto del tubo neural permanece del mismo diámetro, ¿sí? Las vesículas en que se divide el prosencéfalo se llaman telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo no cambia de nombre porque no sufre dilataciones, y el rombencéfalo se va a dividir en 2 vesículas que son el metencéfalo y el mielencéfalo. Estos nombres son un poco difíciles en un principio, pero van a ver que después uno los recuerda sin problema. Cada una de estas vesículas, este estadio se llama de 5 vesículas porque la primera y la segunda se han dividido en 2 cada una. En este estadio de 5 vesículas, cada una de estas vesículas va a dar lugar a distintos órganos o a distintas estructuras del sistema nervioso en el animal adulto, y lo más importante, toda esta estructura es hueca, de modo tal que se van a conservar, aún como dijimos antes en el adulto, toda una serie de cavidades adentro del sistema nervioso central. Así, acá tenemos un cuadro que es característico, que en este momento que me están escuchando no es el momento de estudiarlo, esto sirve más como un resumen que para estudiarlo de memoria ahora, es decir, cuando terminen de estudiar toda la anatomía del sistema nervioso, cuando terminemos de estudiar toda la anatomía del sistema nervioso, este es un cuadro que ustedes van a poder armar solitos, pero nos resume qué es lo que deriva de cada una de las vesículas, ¿sí? Del prosencéfalo dijimos, derivar 2 vesículas. Este sería el estadio de 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, y el resto del tubo neural, que es el que no se dilata, ¿sí? Del prosencéfalo dijimos van a derivar el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a dar lugar fundamentalmente a los hemisferios cerebrales en el adulto, mientras que el diencéfalo va a dar lugar a una estructura que se llama tálamo y a una serie de estructuras que lo rodean, como el epitálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo no se divide y va a dar lugar en el adulto a estructuras como los colículos rostrales y caudales o los pedúnculos cerebrales. El rombencéfalo dijimos que se divide en metencéfalo y mielencéfalo. El mielencéfalo da lugar a una estructura que se llama médula oblonga, y el metencéfalo va a dar lugar dorsalmente a una estructura que es el cerebelo y ventralmente otra estructura que es el puente. Todo el resto del tubo neural va a constituir la médula espinal, es decir, la parte del tubo neural que queda encerrada dentro del canal vertebral. Y cada una de estas partes del adulto va a tener internamente una cavidad asociada, porque todo esto derivó de un tubo, ¿se acuerdan?
Entonces, esas cavidades normalmente reciben el nombre de ventrículos. Las cavidades que están asociadas con el telencéfalo son los ventrículos laterales, con el diencéfalo está asociado el tercer ventrículo. El mesencéfalo tiene internamente una especie de pasaje, ¿sí?, de forma tubular, que se llama acueducto mesencefálico. En el rombencéfalo, tanto el metencéfalo como el mielencéfalo van a formar un nuevo ventrículo, que es el cuarto ventrículo. Estas cavidades son grandes, ¿sí?, y el resto del tubo neural va a tener una pequeña cavidad en su interior, que es el canal central de la médula espinal. Estas cavidades no están vacías, ya vamos a ver, están llenas por un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, que está llenando estas cavidades y también está en otros lugares del sistema nervioso. Lo vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Bueno, el diencéfalo del prosencéfalo, todo el mesencéfalo, y del rombencéfalo el mielencéfalo y el metencéfalo ventral, es decir, todo lo que hemos señalado acá con asteriscos, van a dar lugar a lo que en el adulto en conjunto se conoce como tronco encefálico, ¿sí? Todo lo que está encerrado dentro de la cavidad craneana sabemos es el encéfalo, y el encéfalo está formado por los hemisferios cerebrales, ¿sí?, que son el telencéfalo, lo que vulgarmente llamamos cerebro, ¿sí?, y el cerebelo, que es el metencéfalo dorsal, y todo lo que queda por ventral es lo que llamamos tronco encefálico. El tronco encefálico va a corresponder al diencéfalo, el tálamo y sus estructuras asociadas, al mesencéfalo, al metencéfalo ventral, que es el puente, y a la médula oblonga, ¿sí? Todas las estructuras ventrales son entonces el tronco encefálico. Y el resto del tubo neural va a constituir la médula espinal, que está encerrada dentro del canal vertebral. Bueno, si se acuerdan, dijimos que algunas de las células de los pliegues neurales se separaban y quedaban a los costados del tubo neural, constituyendo las crestas neurales. Las células de las crestas neurales van a tener muchos destinos. Muchas de ellas van a migrar para ubicarse en los ganglios de las raíces dorsales de los nervios espinales. Dentro de estos ganglios hay neuronas que están comunicadas por un lado con la médula espinal o con el tronco encefálico en algunos casos, y por el otro lado contribuyen, a formar el nervio espinal. Entonces, uno de los destinos de las células de las crestas neurales es constituir los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales. Pero muchas de estas células van a migrar hacia otros lugares en el embrión, y en el adulto van a dar lugar a un montón de estructuras que inicialmente parecen no tener ninguna relación entre ellas, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo el tubo neural recién formado en un corte real, ¿sí?, teñido, histológico. Acá por encima tenemos el ectodermo, ¿sí?, y acá tenemos las células de la cresta neural que ya han migrado para formar acá el ganglio o el futuro ganglio de la raíz dorsal del nervio espinal. Y bueno, ¿dónde van a parar las otras células de las crestas neurales? A lugares muy diversos. Por ejemplo, algunas, además de constituir los ganglios autonómicos, de los ganglios espinales, de los nervios espinales, van a constituir ganglios del sistema nervioso autónomo, que lo vamos a estudiar en anatomía 2, y también los ganglios de algunos nervios craneanos. Otras van a dar lugar a algunas de las membranas que recubren al sistema nervioso central, que se llaman meninges, no a todas ellas, sino a dos de ellas, la pia madre y la aracnoides. Esto lo vamos a estudiar más adelante. También algunas células de la glía, como las células de Schwann, que vimos hoy más temprano, que vimos en el otro, más temprano lo grabé yo, que vimos hoy en el otro video, que forman parte de las vainas de mielina. Las células pigmentarias de la piel, los melanocitos, también derivan de las crestas neurales. Parte de la estructura de los dientes y algunos huesos de la cabeza también derivan de estas células de las crestas neurales. También algunas células de algunas glándulas endocrinas, como las glándulas suprarrenales, también derivan de estas células. Y ustedes podrían preguntarse, ¿qué tienen que ver todas estas células? O sea, ¿qué tienen que ver todas estas estructuras del adulto entre sí para que hayan derivado embriológicamente todas del mismo lugar y tengan funciones tan diferentes, como por ejemplo darle color a la piel, ¿sí?, o formar parte de los tejidos de los dientes? Bueno, lo que tienen en común es que, como comparten genes, porque vinieron todas de la misma parte del embrión, todas sintetizan sustancias a partir de un aminoácido que es la tirosina, ¿sí?
Por ejemplo, las neuronas de los ganglios espinales, de los ganglios autonómicos y demás, van a poder fabricar neurotransmisores como la adrenalina y la noradrenalina, que son derivados de justamente la tirosina. También las células de la médula suprarrenal pueden fabricar adrenalina y la adrenalina es un derivado de la tirosina. La melanina, que fabrican las células pigmentarias de la piel, también es una sustancia que deriva del aminoácido tirosina. Es decir, lo que comparten en común es que tienen vías metabólicas similares para transformar la tirosina, este aminoácido, en alguna otra sustancia, y pueden hacerlo porque tienen originalmente los mismos genes de cuando estaban indiferenciadas todavía y estaban en las crestas neurales a los costados del tubo neural. Bueno, y por último, y para terminar, ¿cómo funciona el sistema nervioso? Bueno, la base de la función del sistema nervioso es lo que llamamos un aparato estímulo-respuesta. ¿Sí? Un estímulo es cualquier cambio que ocurre en el ambiente externo o interno del animal, cualquier variación que ocurra es lo que llamamos un estímulo. ¿Sí? Un estímulo puede ser una onda sonora, puede ser la luz, por ejemplo, puede ser presión, como en el caso del tacto, puede ser una lesión, como en el caso, por ejemplo, de los estímulos dolorosos, pero también es un estímulo que internamente en el cuerpo del animal se produzca una variación en las cantidades de glucosa que hay en sangre o en las cantidades de calcio que hay en sangre o cualquier tipo de variación, como les vuelvo a decir, que pueda ocurrir en el medio externo o en el medio interno. La cantidad de estímulos que existen es prácticamente infinita. Y esos estímulos siempre van a ser captados por un órgano especializado que recibe el nombre de órgano receptor. ¿Sí? Algunos receptores son órganos muy complejos, como por ejemplo el ojo y el oído, que vamos a estudiar más adelante. Otras veces los receptores son mucho más sencillos y pueden ser terminaciones de una neurona, simplemente, como por ejemplo los receptores del dolor. Sean complicados o se transforman en verdaderos órganos como el ojo y el oído, lo que pasa en un receptor siempre es lo mismo, que es el cambio desde la forma de energía que forma el estímulo, ¿sí?, a la única forma de energía que puede entender el sistema nervioso, que son los impulsos eléctricos. ¿Sí? Ese cambio desde la forma de energía original hacia un impulso eléctrico es un proceso que se llama transducción. Ojo, no es traducción, es NS, transducción, y es algo que ocurre siempre en los órganos receptores. ¿Sí? Por ejemplo, la retina del ojo va a transformar la energía luminosa en un impulso eléctrico. En el oído hay células que transforman una onda de sonido en un impulso eléctrico. En la piel hay receptores que pueden transformar la presión mecánica, es decir, el tacto, en un impulso eléctrico. Siempre los receptores transforman la energía que forme el estímulo o de la que está compuesta el estímulo a un impulso nervioso mediante el proceso de transducción. Eso va a originar entonces un impulso nervioso que va a ir hacia el sistema nervioso central, se llama impulso aferente, ¿sí? Quiere decir hacia adentro, y esa información, todo esto obviamente es transmitido por neuronas, ¿sí? Esa información va a llegar al sistema nervioso central, tanto sea el encéfalo como la médula espinal. El sistema nervioso central podríamos decir que es el disco duro del sistema nervioso, es el lugar a donde la información llega, donde la información se almacena y donde la información va a dar lugar a la respuesta más adecuada. Una vez que esa respuesta se procesa, va a viajar nuevamente a través de impulsos nerviosos que son transmitidos por neurona. En este caso hablamos de impulsos eferentes porque están yendo del sistema nervioso hacia afuera, ¿sí? Y el impulso eferente va a llegar a un órgano efector, que es el que va a dar lugar a la respuesta determinada y más adecuada para este estímulo que originalmente la inició. Aunque, como dijimos, la variedad de estímulos que pueden actuar sobre el sistema nervioso, que el sistema nervioso es capaz de captar, es virtualmente infinita, las respuestas no. Las respuestas del sistema nervioso son muy acotadas. Las respuestas del sistema nervioso siempre son la contracción de un músculo, que puede ser un músculo estriado, puede ser un músculo liso, cualquiera de los dos. También, cuando digo músculo estriado, no me refiero solamente al esquelético, sino también al cardíaco, es decir, la contracción de una fibra muscular o la estimulación o depresión, depende, es decir, el aumento o la disminución de la acción de una glándula, ¿sí?
nunca responde de otra manera que no sea estas dos formas de responder el sistema nervioso. La respuesta que se da lugar en los órganos efectores son las contracciones de fibras musculares o el aumento o la disminución de la secreción de una glándula. O sea que los efectores son siempre músculos, músculos estriados o músculos lisos y glándulas, ¿sí? Vamos a pasar todo esto a algo más visible para ustedes desde el punto de vista biológico, ¿sí? Ahí tenemos un reflejo simple, ¿sí? Nos estamos quemando, ¿sí? Esa información térmica es captada por una neurona sensitiva que está dibujada de color celeste, ¿sí? El cuerpo está acá, ubicado en el ganglio de la raíz dorsal de un nervio espinal. Esa información va a entrar a la médula espinal y va a dar lugar a una respuesta mediante la comunicación con una neurona motora que va a salir por la raíz ventral del nervio espinal y se va a incorporar al nervio espinal para finalmente estimular un músculo que se va a contraer y va a hacer que la mano se aleje de la fuente de calor que la está dañando. Fíjense que esta respuesta requirió de al menos dos células, una que entra la información por la raíz dorsal y otra por la que sale la respuesta efectora por la raíz ventral. El nervio espinal, ¿sí? Recordemos, es mixto, tiene tanto los componentes sensitivos como los componentes motores, ¿sí? Una neurona sensitiva es lo mismo que una neurona aferente, una neurona motora es lo mismo que una neurona eferente, y esta respuesta que nosotros estamos viendo acá es lo que se llama un arco reflejo. Y el arco reflejo es la unidad funcional del sistema nervioso. Hemos leído muchas veces que la neurona es la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso, pero la verdad que esto no es cierto. La neurona es la unidad estructural del sistema nervioso sin duda porque el sistema nervioso está constituido por neuronas, pero para una respuesta nerviosa simple, esta que acabamos de ver acá, que es un arco reflejo, se necesitan al menos dos neuronas. Por lo tanto, la unidad funcional del sistema nervioso no es la neurona, sino la asociación de dos neuronas para constituir un arco reflejo. Al menos es así en los mamíferos, que son los animales que estudiamos nosotros. En algunos animales inferiores, como un celenterado, por ejemplo una medusa, sí se pueden dar respuestas directas con una sola neurona, pero en los animales superiores no. Esta estructura recibe el nombre de arco reflejo porque la información sigue un camino que asemeja al de una letra C, ¿sí? Viene desde la periferia del cuerpo, entra al sistema nervioso y vuelve a salir y reflejarse hacia el exterior, ¿sí? Para dar lugar a la respuesta. Muchas veces en estos esquemas van a ver una tercera neuronita que aparece acá, ¿sí? Que se desprende de la neurona sensitiva y que comunica con la neurona motora, y estas neuronas, que se llaman neuronas intercalares, son importantes porque lo que hacen es que esta respuesta motora, que es la respuesta efectora, no se vuelva eterna, ¿sí? Una vez que saque la mano, la respuesta ya fue suficiente, y entonces estas neuronas intercalares generalmente lo que inhiben es la respuesta de esta segunda neurona, que es la neurona motora, para que la respuesta no siga produciéndose eternamente, ¿sí? Una vez que ya cumplió con su función. Imagínense, si no, cada vez que algo nos duele por una lesión, nos seguiría doliendo para siempre. Justamente estas neuronas intercalares, la función que tienen es inhibir la respuesta una vez que la respuesta ya fue efectiva. Bueno, esto es todo lo que teníamos para decirles sobre una introducción muy general a la anatomía del sistema nervioso, y ya a partir de la próxima clase vamos a empezar a estudiar las estructuras del sistema nervioso propiamente en los animales domésticos. Cuídense, estén bien, quédense en casa y nos vemos en la próxima clase.